Eddie, Aquí, papá. va. ¿Me siento aquí? Sí, ahí sí. Se escucha. Una disculpa, pero estaba lo del doping y todo. Okay, ladies and gentlemen, questions for the Chindo. champ. Buenas noches, Canelo. Felicidades por este triunfo. Muchas gracias. Un poco difícil. Me gustaría saber si quizás qué pasó por tu mente al momento de no poder terminar la pelea por un knockout que a lo mejor la gente de Guadalajara le estaba esperando. Sí, no. Mira, al final de cuentas, obviamente se busca el knockout. Pues siempre lo busqué, pero es boxeo y al final de cuentas, pues a veces no se puede, ¿no? Es un peleador muy fuerte que vino a dar todo, hizo la preparación de su vida, se recuperaba rápido y aparte, pues cuando son zurdos entra mucho con la cabeza, entonces pues hay que estar con un poco más de cuidado, ¿no? Por los cabezazos y todo este tipo de cosas, pero la verdad que muy contento porque fue una gran pelea para la afición y eso es lo que se buscaba. Lo dejaste muy lastimado y ya dejaste muy claro que buscas la revancha con Dimitri Bivol. ¿Serían las 168 libras, quizá con alguna cláusula de rehidratación? ¿O Cabrón. en las mismas circunstancias para que no digan que agarras ventaja? Con una cláusula de retracción. No, pues ya, si quieres tú haz la pelea. No, digo, Y ya me quito de problemas. porque la gente lo puede pensar, pero mejor tú dices que no. Pero ya estás afirmando. Entonces, si quieres tú haz la pelea y así me sale más fácil a mí. Yo te pregunto porque para que no digan que buscas tener algún beneficio. ¿De cuál pelea? Con Bivol. No, mira, ahorita nos vamos a sentarnos con el equipo, con Eddie, Genes, a ver qué es lo que sigue y veremos qué es lo que viene. Saúl, buenas noches. ¿Qué sentiste al ver el estadio lleno, gritando tu nombre en México? La verdad que fue algo muy emocionante, como lo decía antes, ¿no? Ya he estado en escenarios así, ya tengo la experiencia, voy a hacerlo todo bien, pero sí es una diferencia, la vibra diferente, para bien obviamente, pero esas ganas de querer noquear, de que a veces no haces las cosas bien por lo mismo, pero fue algo inolvidable, fue una noche muy especial para mí, que va a quedar marcada en la historia de mi carrera y de mi vida, y muy agradecido con toda la gente el apoyo que me brindaron. ¿En qué momento sentiste que ya tenías como la pelea? ¿En qué momento así? Pues la estuve controlando desde el primer asalto. Obviamente queríamos noquearlo, tumbamos 3 veces, pero como digo, es un gran peleador, un peleador que dio todo y hay que darle su respeto, pero pues al final de cuentas controlé toda la pelea. ¿Hubo algo, además del knockout, que te quedó pendiente para poder tener la pelea que tú esperabas? No, hice la pelea que se tuvo que hacer con un peleador difícil, zurdo, la manera en la que pelea, difícil, los cabezazos también me calmé un poco ahí por los cabezazos, pero hay que darle el crédito al peleador, vino a dar todo y lo vimos ahí y mucho respeto para él. La gente de inglés, sí. Congratulations on another great victory. I think we waited a long time for this homecoming, almost 12 years. Was it everything you imagined? Yes, more than I expect. More than I expect, and I'm just proud about fighting here with my people and bring this kind of fight for them. They deserve it, and it's more than I expect. You said before the fight all week that your goal was to fight in September, right, against Michi people at 175. Is that still the goal? Yeah, that's my goal this year. But if that fight don't happen, we'll see. But that's my goal this year. And lastly, for me, I thought you won every round, but maybe one. You beat up John Ryder pretty good. You broke his nose. He said after the fight that you're past his prime, but you couldn't finish him. But how do you feel? No, for them it's a win, no get knocked out, right? But look, we need to give his credit. He came in to fight. His preparation was very good, and I respect the fight he did. Saúl, has vivido prácticamente todo en el boxeo, grandes eventos, pero creo que algo de lo que no has vivido
fue lo que sucedió afuera del degollado. Ujú. ¿Qué sensación te dejan esos mares de personas siguiéndote, niños, grandes, ancianos? Eso no lo habías vivido, creo yo, y en tu casa creo que debe ser sorprendente. No, la verdad que fue algo que se me enchinó la piel, muy agradecido con todos, el apoyo, el recibimiento que me dieron en mi propia casa, y pues ahí están, ahora sí, para los que dicen que no me quieren, pues ahí están los resultados al final de cuentas, y muy agradecido con toda la gente, las palabras que me decían, lo que me gritaban, para mí es muy especial y agradecidos con cada uno de ellos. Dijiste también, finalmente de mi parte, dijiste que iba a ser una de las noches más grandes y más especiales en tu carrera. Lo fue. Después de vivirla, descríbelo. Lo fue, la verdad que fue una noche muy especial para mí, el estar aquí, el brindar este tipo de peleas para la gente, el regresar a un estadio como estos, un evento de esta magnitud, sin duda la fue. No, así es el boxeo, a veces se termina por nocaut, a veces no, pero creo que manejé la pelea muy bien y hicimos lo que teníamos que hacer. Canelo, ¿qué es lo que tomas sobre esta pelea como aprendizaje y sobre todo cómo te prepararás para los próximos combates? No, pues obviamente de aquí vamos a seguir preparándonos para septiembre, como siempre al 100%, cada uno de mis rivales tiene su propia preparación por el estilo, este fue zurdo, el estilo que tenía, pues obviamente tuvimos los sparring zurdos con el estilo de mi rival, sabíamos que no era fácil como todos decían, pero al final de cuentas cada uno tiene su preparación por el rival, el estilo de rival que tenemos enfrente. Una noche muy especial. Si no es fútbol, el nombre de Benavides te comienza a interesar por lo que está creciendo en su carrera, o sigues en la misma línea de enfrentar mexicanos por... Pues yo siempre he dicho que yo represento a México, no me gustaría enfrentar a un mexicano. Al final de cuentas, si se tiene que enfrentar a un mexicano, lo enfrentamos y estoy disponible para pelear y hacer las mejores peleas. Eso lo he hecho toda mi carrera. Por ahí está David Morel, no es mexicano, en 168 habría el siguiente año una oportunidad de pelear con Morel. Sí, pues veremos. Obviamente las peleas que estén ahí interesantes, siempre para mí una pelea interesante, siempre estoy disponible para eso. Gracias. Aparte de la pelea que fue muy especial, también tuviste un reto de convencer a tu señora abuelita Sí. que viniera, que nos contaba uno de tus hermanos que fue muy difícil convencer. Sí, fue muy difícil porque se pone muy nerviosa. De hecho, cuando peleo tampoco en la televisión me puede ver, se pone muy nerviosa y pues ya tiene 94 años, ¿no? Entonces, pues sí fue un poquito complicado convencerla, pero al final de cuentas se me acercó y me dijo, por darte el gusto te voy a ir a ver. Entonces fue muy especial para mí ese que haya estado mi abuelita aquí en la pelea. How did John Ryder compare to other seven British opponents? ¿Ah? How did John Ryder compare to other British? No, he's strong. He did everything in the ring, and that's what I expect because I saw him fighting with other guys, and he's top. Is he the best British fighter you faced? I think so. Yeah. Saúl, ¿en dónde más quieres pelear ahora que ya has peleado en Guadalajara? Pues bueno, no sé a qué te refieras, si México o en otros lados. México. Sí, me encantaría, como lo he dicho, ir a pelear a UK, ir a pelear a lugares así, pero como saben, pues ahorita tengo obviamente marcado este año lo que quiero, pero como lo he dicho, si no se hace esa pelea, pues ya veremos qué es lo que vamos a hacer, pero me encantaría ir a pelear a Londres. Oye, Saúl, en el tema de tu físico, obviamente parte de lo que se tenía que medir hoy era cómo te sentías de la mano. ¿Cómo sentiste tras la cirugía de este combate? Pues los primeros rounds obviamente un poquito de desconfianza, ¿no? De tirarla por lo mismo, pero después empecé a tirarla fuerte y muy bien. La verdad es que me siento muy bien, eso me motiva muchísimo porque, como lo he dicho, puedo entrenar al 100% y me motiva mucho. Así que estoy al 100%. Para ir contra Vigor también, si alguien lo quiere comentar, no se habló mucho, pero en la primera pelea todavía estás tocado en la rodilla y no hacías tanto cardio, luego tuvo lo de la mano. ¿Cómo sienten
que va a ser la preparación ya con un Saúl al 100% de la mano, de la rodilla? Pues mira, pues creo que hablar de la pelea pasada y de pretextos y de este tipo de cosas, pues ya no tiene sentido, pero lo que sí te puedo decir es que va a ser una preparación diferente, una preparación al 100%, donde estoy disponible para hacer las cosas, todas las cosas que se tienen que hacer en un campamento. Saúl, por acá, por este lado, mencionaste en la rueda de prensa que hiciste esta pelea en el momento más óptimo de tu carrera. ¿Cuántos años más quieres pelear? Pues de querer toda la vida, porque amo lo que hago, ¿no? Pero al final de cuentas, siempre lo he dicho, a los 37 años más o menos es cuando va a terminar mi carrera en el boxeo. Eso es lo que siempre he dicho, pero no sabemos, ya que lleguemos ahí a lo mejor digo, no, pues otro poquito más. Saúl, en ese sentido de que justo dijiste también en el ring que quedaba Canelo para rato, ya platicaste tú que en el corto plazo puede ser Bivol o puede ser algún otro peleador, pero en su momento también tú comunicaste que querías dominar la 168, eso ya lo lograste. En el mediano plazo, ¿crees que quieres tratar de, es decir, ampliar tu legado, seguir en la 168, o crees que en el mediano plazo tu reto está en la 175? Pues no sabemos, la verdad es que no sabemos. Ahora sí que tenemos en mente lo que queremos a corto plazo y después de eso ya sentarnos y ver qué es lo que queremos. Pero ahorita a corto plazo queremos esta revancha y si no, pues ya veríamos qué es lo que viene. Siempre haces 2 peleas al año. En esta ocasión serán 2 o buscarás la tercera. Y para Eddie, una noche redonda con Canelo y Rey Martínez. Sí, la verdad muy contento porque todo el equipo ganó el Rey, ganó el Morenito, ganaron otros peleadores también que estamos administrando y pues muy contentos. Y sobre todo del triunfo del Saúl, muy importante que no se haya resentido de las manos para seguir trabajando fuerte. Y lo mío, pues ahorita la prioridad es pelear en septiembre y ya después de septiembre vemos a ver. Saúl, en este país que estamos tan carentes de ídolos, ¿qué mensaje mandas después de la pelea de hoy? Porque todo el mundo, como decíamos, no quiere verlo noquear, te quería ver quizá con una victoria diferente. No, hay muchos ídolos, está Checo Pérez, estoy yo, hay muchos ídolos en México, hay que estar agradecidos y hay que estar muy orgullosos todos de que tenemos un país donde se dan muchos deportistas que nos representan a nivel mundial y que pintamos de verde, blanco y rojo cualquier lugar que nos paramos. Hay que estar orgullosos de eso porque otros países desean tener deportistas como nosotros. Canelo, siempre hay un antes y un después con tus contrincantes y por ejemplo en su momento Ryder decía que él se podría considerar retirarse si perdía, ¿no? ¿Qué palabras tienes hacia él? Y te regreso a la pregunta, si para ti alguna vez en tu carrera pasa una siguiente derrota, ¿considerarías eso sería el principio del fin? Pues mi consejo es, al final de cuentas, es como él se sienta, ¿no? Es como él se sienta, las motivaciones que tiene para seguir y cómo se sienta. Y pues mira, yo estoy muy motivado, estoy en un momento de mi carrera muy importante y obviamente hay que ver cómo se pierde, ¿no? Porque yo no pierdo de cualquier forma o con cualquier peleador. He perdido arriesgando, he perdido en cosas que he querido hacer importantes, saliéndome de mi zona de confort, así que hay que ver de qué manera pierdes, ¿no? Para pensar en eso. Saúl, ya llenaste el Estadio Akron, ¿estarías con un futuro Estadio Azteca? ¿Por qué no? Siempre la posibilidad de pelear en México para mí me motiva, me pone muy feliz el hacerlo. Y claro que existe la posibilidad, siempre va a existir una posibilidad de regresar a México en cualquier parte de México. Oye, Saúl, sabemos que Saúl Latier, que está aquí presente, ya como que pinta que también quiere ser boxeador, quiere seguir el ejemplo no tuyo, sino también de toda tu familia. Así como lo ves de pequeño, ¿te gustaría que él siguiera ahí con ese legado? Pues mira, al final de cuentas no es que me guste a mí, si le gusta a él, pues no queda más que apoyarlo, ¿no? En 2 años ya le dije que lo vamos a poner a hacer sparring y que reciba el primer golpe a ver si quiere ser peleador de verdad. Pero él está puesto, él ahorita en su mente es peleador y a mí me enorgullece. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues es un ejemplo que yo le estoy dando. Saúl, ¿sigues siendo tú la cara del boxeo por lo que dijo Gervonta Davis? Pues
Pues mira, se pueden decir muchas cosas, pero creo que los números y las acciones hablan por sí solas y al final de cuentas se tiene que hacer mucho para estar en la posición en la que estoy, entonces se va a tener que esperar un poquito. Saúl, Ryder mencionaba que a lo mejor ya te encontrabas en la parte final de tu carrera. ¿Qué opinión tienes ante esta declaración? Pues pregúntale ahorita, más bien pregúntale ahorita qué tiene de opinión sobre eso. Last question, guys. Saúl, soñaste con Guadalajara. ¿Algún sueño que te mueva, que digas, caray, el Reino Unido, no sé, United Kingdom o el Medio Oriente? ¿Hay algo que digas, es mi meta en cuanto a lugar para pelear? Pues ahorita sabemos, ¿no? La meta a corto plazo, pero siempre he tenido ganas de pelear en Londres, en UK y ir, pues sí me motiva mucho. You ready, Eddie? You mentioned that he's ready to go to United Kingdom, especially London. You can fill any stadium in England. Saúl, ¿qué dice a tu familia que siempre te ha apoyado y que aquí está y que pese a que recibes golpes puedan ponerse nerviosos porque es difícil ver a Sí. pelear? ¿Qué le dices a tu familia? No, mi esposa pues me ama más cuando estoy golpeado, entonces a veces me golpeo yo solo para que me dé besitos y así. Entonces, no, muy orgulloso y muy contento, muy feliz. Creo que es el logro más grande que he tenido en mi vida, tener a mi familia. Soy muy feliz con lo que tengo y esto me motiva muchísimo. Así que pues contento y enamorado de mi familia. Oye, ¿con qué postales te quedas esta noche? Con todo lo que se vivió, con todo lo que vivió Guadalajara, con todo lo que viví con mi familia, con mis amigos, con la gente que me vio crecer, con los reporteros que siempre estuvieron aquí conmigo, que está aquí Martín Navarro y muchos que para no mencionar, aquí también, para no mencionar, que no se me olvide ni uno, pero agradecido con todos que me vieron desde un inicio y ahora estar aquí como el mejor del mundo y que me estén apoyando, pues es un placer, la verdad. Y hay otros que hablan miles de cosas también, que a lo mejor estaban muy caros los boletos, que no merecía, que mucho menos, pero aquí está el señor aquí grabando con su teléfono, entonces de alguna manera aquí están diciendo cosas de mí y diciendo que Guadalajara no merece una pelea así y todo, pero aquí está el señor presente grabando, entonces en todo estoy, menos. ¿Qué es lo que más te molesta que diga la prensa o que ha dicho la prensa? No es que me moleste, es que al final de cuentas aquí están. Eso es lo que me molesta, que hablen y digan que no se merece mucho. La respuesta de la gente ahí está, no tienes que no puedes tapar el sol con un solo dedo. Al final de cuentas, aquí están los resultados, estoy muy contento, agradecido con toda la gente y los que no quieran o los que no estén contentos o los que piensen que no soy lo que dicen, pues que no vengan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas de aquí va a sacar una nota. Entonces, si no estás contento con lo que estoy haciendo, ¿para qué estás aquí? Para él, hace, bueno, el Canelo lo ha demostrado, no que siempre ganó con el reto, lo ha demostrado varias veces. Hace unos años en la comisión del consejo manifestabas la intención de subir al peso crucero y estaría bueno toda esta posibilidad para el vuelo ir a invadir las 200 libras de esa manera. Pues hemos tenido ofertas para ir a pelear en ese peso desde que estaba Ilunga Macabu, ahorita está Badoyak. Pues son peleas que se pueden hacer. Tenemos la confianza en Saúl, hemos enfrentado a mejores campeones en otros pesos y ¿por qué no? Gracias, muchas gracias a todos, les agradezco, thank you so much, thank you everybody, gracias. El que está el celular.